Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. La universidad y los políticos, el denominado caso Máster a debate. Seguimos en la Muga con el rector de la Universidad Pública, de la Universidad de Navarra y los directores de la UNED Pamplona y Tudela. Acceso para todos a las tesis en las universidades. La importancia, como decíamos, de la huella digital, de la revisión del sistema. Y por otra parte, el caso Máster está siendo el antídoto de los títulos. Ahora parece ser que hay políticos que están eliminando de sus CVs algunos de sus títulos. ¿Cómo cambian las cosas, no? Perdón por la expresión, pero están cambiando mucho. Alfonso. Bueno, yo creo que la gente tiene que ser honrada, pero hablamos ahora mucho de sistemas de control. No hay sistema de control que evite que un señor o señora hinche su currículum. Parece ser que es una práctica bastante española. Bueno, pues creo que al final no hay mal que por bien no venga. Aquí este problema que ha sucedido va a llevar a mucha gente a pensar, lo que yo digo de mí es verdad. Pues creo que, bueno, por lo menos eso vamos a avanzar, ¿no? ¿Será algo positivo o no? ¿O devalúa en ese caso, por ejemplo, la carrera profesional de alguien que, para evitar problemas, si se dedica a la política, restringe un poco su currículum y prescinde de un posgrado o de un máster o de algún curso especializado que haya desarrollado en su vida? No sé, esto es realmente muy absurdo, ¿no? Y es una contradicción, porque en el fondo todas esas personas que hinchan su currículum poniendo títulos universitarios es porque en el fondo creen que el título universitario tiene un gran valor y es algo positivo, y curiosamente son los que están contribuyendo en muchos casos a casi desprestigiarlos. Entonces es una situación realmente contradictoria, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que poner su currículum lo que es, y la formación universitaria tiene el valor que tiene y es un gran valor. Lógicamente, como universitarios defendemos que es así, pero también otro tipo de formación la tiene, o sea que no hay que desprestigiar absolutamente nada. De todo hay que decir la verdad y ser honesto. Y eso es lo Carmen. Opino lo mismo. La honestidad ante todo, el no inflar un currículum pues con másteres, ni con doctorados, ni con artículos. Que, hombre, el que lo hace, evidentemente habrá gente que lo hace, pero ahí el control no entra en nada. No podemos, eso sí que no se puede controlar ni un rector, ni un director, ni nadie, porque cada uno emite o presenta el currículum que quiere, con honestidad o no. Entonces, en eso tenemos que ser muy honestos y muy reales. ¿Qué opinas? Sí, pues y también que hay elementos de control, ¿no? Externos. Quiere decir, aparte de la honestidad personal, pues también a lo mejor que haya acceso con más facilidad a lo que decía Alfonso antes, ¿no? Que las tesis estén visibles, por ejemplo, ¿no? O que haya un sistema por el cual tú puedas ver si sin que haya problemas con la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Un sistema en el cual haya posibilidad de acceso a contrastar eso, ¿no? Que no, si tú vas a contratar a alguien, que también puedas mirarlo y que no sea, como está siendo ahora Facebook, quien controla más lo que hemos sido, ¿no? O sea, yo creo que un poco las dos cosas, que si hablamos de transparencia, también puede haber este tema. Ojo, que ahí está la gran dificultad de la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Yo creo que una norma muy importante, tanto personal como institucional, es no hagas lo que no quieres que se sepa. Entonces, por ejemplo, hombre, voy a transigir con esta tesis doctoral que es mala, pero la voy a esconder. Hombre, no. O sea que tú como institución universitaria tienes que decir, aquí las tesis doctorales son buenas, y como son buenas, se hacen para dos cosas. Una tesis doctoral se hace para dos cosas. Para que alguien adquiera unas habilidades de investigador, profundo, sistemático, metódico, y para avanzar en un campo de la ciencia y hacerlo público, dar a conocer este conocimiento a los demás. Yo creo que en casi todas las universidades, desde luego la mía y seguro que también las vuestras, las tesis doctorales están accesibles en un repositorio público. Claro, cuando alguien hace una tesis doctoral y una institución acepta que nadie pueda ver el resultado de esa investigación,
algo raro está pasando aquí, ¿no? Lo mismo sucede con los currículums. Oye, no pongas algo porque es que ahora es más fácil que las cosas se sepan, porque todo deja huella, porque estamos expuestos a la mirada de todo el mundo. Por tanto, en fin, la mentira tiene las patas cortas y esto le pasa a las instituciones y a las personas que mienten. Y ahora con las redes sociales no cortas, patas cortísimas, ¿no? Con lo cual vale la pena no mentir, ¿no? ¿Los políticos navarros han encontrado alguna preocupación, rectores, directores, en la clase política navarra que tiene o no un máster en todo esto? ¿Tienen algún mensaje de preocupación? ¿Lo han recibido? Que nos lo puedan contar, obviamente. Si han desarrollado algún tipo de formación en sus universidades o ven tranquila la clase política navarra en este sentido. Quiero decir, si ellos han mostrado preocupación respecto de lo que ocurre en las universidades, en la nuestra, yo desde luego a mí nadie me ha transmitido nada en ese sentido y yo creo que los políticos en Navarra desde luego confían en nuestro caso en la Universidad Pública de Navarra y no creo que tengan la menor duda de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Vamos, yo por supuesto en mi universidad hago autocrítica todos los días y analizo y cuando han surgido estos casos uno dice, bueno, pero esto podría ocurrir en mi casa y la respuesta es decir, no. O sea, a mí no se me ocurre como esto, salvo que estuviéramos todos absolutamente compinchados, no se me ocurre que algo así pueda ocurrir. ¿Podría ocurrir algo así en la Universidad de Navarra? No, por ejemplo, un instituto de investigación que tiene un CIF paralelo, no controlado. Nosotros tenemos toda la Universidad de Navarra, incluyendo la clínica, el IES, nuestro campus en San Sebastián, un mismo CIF, cuentas consolidadas, auditadas por un auditor de prestigio. El resultado de la auditoría publicado en la web, contabilidad analítica, es decir, detrás de cada asiento contable hay una factura. Esto no, o sea, hemos hablado antes de excepcionalidad, pero excepcionalidad de fallos muy gordos, o sea que no se me ocurre a mí cómo esto puede pasar. Desde luego, yo lo mismo que mi tocayo, en mi casa, todo esto que ha pasado y que hemos conocido no podría pasar. Luis Fernández. Yo creo que tampoco, pero ha pasado. Yo creo que tampoco, y lo decía al principio un poco, ¿no? Ni en el sentido del servicio que damos a los alumnos, porque al ser la UNED como es, de ser tan atomizada, una preocupación fundamental es que el servicio y la calidad que reciben los alumnos sea la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desarrollo de sistemas de calidad que está homogeneizando un poco lo que cualquier alumno, esté donde esté, puede recibir, bueno, pues se homogeneiza. Y luego en los aspectos más económicos, pues ya comentaba al principio que la Intervención General del Estado nos hace unas auditorías, pues de 12 meses, 3 están, por ejemplo, en la UNED de Tudela, en Pamplona, me imagino exactamente igual. Y además acabamos de recibir el informe. Ese informe es colgado en la página web, por suerte ha sido sin reparos, quiero decir, yo tampoco, como Alfonso, me resulta difícil cómo se puede hacer. Lo que pasa es que la picaresca es tan grande que vete a saber, ¿no? Pero creo que lo que decíamos al principio, ¿no? Los sistemas de control a mí personalmente me parecen razonables y suficientes. Eso es un poco mi... Carmen, ¿compartes también esta situación, este procedimiento Totalmente. Correcto? Sí, totalmente. Los controles son muy grandes y existen repositorios donde están todas las tesis. Como ha dicho Alfonso, si una, por lo que sea, se ha retirado, por algo será. O sea, están todas las tesis, puedes mirar todas las tesis que sea, puedes analizar los programas de másteres de todos, esto y lo que he comentado antes, que tienes que fiar de los profesores que hacen las actas, es decir, están haciendo su trabajo y muy bien hecho. Entonces, que haya habido un caso, 3 casos, lo que pasa es que son personas tan relevantes que por eso está llamando la atención, o sea, porque son realmente muy Estamos importantes. hablando de ministros, del líder de un partido, exacto. del presidente del gobierno en el caso No ETSIS, son desde luego las grandes personalidades de nuestro país en el plano político las que han generado esta información y estos titulares. Eso también nos hace pensar, yo creo que convendrán conmigo, en si los votantes eligen a sus representantes por el número de carreras que tienen o por el número de másters que pueden defender, ¿no? No lo creo. Pero bueno. Se elige por sus carismas, por su... pero por las carreras y demás. No, lo que pasa es que quedará luego el ver un máster en tal, un doctorado, adorna mucho. Vestirá, pero... A veces sin saber muy bien para qué sirve un máster.
hay que hacer una labor pedagógica también en relación con, bueno, ¿para qué sirve un máster? Nos permitirá insertarnos mejor, de una forma más óptima en el ámbito laboral, solo ya merece la pena por formación. Vamos a ver un poco más allá, ¿no?, del para qué sirve el máster. Yo antes quería decir un tema sobre la investigación y el esconderla, ¿no? El sentido de la investigación es que se divulgue. Hacer investigación y esconderla no tiene absolutamente ningún sentido. Esa es la forma en la cual avanza la sociedad y avanza el ser humano, ¿no? Eso es como matiz respecto a lo que hemos hablado, ¿no? Y el tema de másteres, pues comentaba también Alfonso, pues que hay distintos tipos de máster profesionalizantes, que son, una vez después del espacio europeo de educación superior, con esa salvedad de España 4+1 o 3+2, el máster lo que hace es, en el plano profesionalizante, pues dar una serie de competencias que ayudan a la profesionalización, con lo cual es razonable. Luego ya estuvo la polémica aquella del tema económico, ¿no?, que vivimos todos. Pero yo creo que, y volviendo un poco a lo que decía Alfonso también, el hecho de que adecuemos las necesidades laborales, etcétera, a lo que también nosotros damos, ¿no? O el contenido de los másteres, los programas de los másteres, que estén actualizados, básicamente, ¿no? Vamos a abundar un poquito en esa idea, Alfonso. Si la universidad y la empresa tienen que ir de la mano, o no siempre es imprescindible que haya ese matrimonio universidad-empresa. Antes Luis decía una cosa que puede ser verdad, pero por lo menos me parece matizable, ¿no? Decía que estemos más cerca de los empleadores o del mercado y tengamos más sensibilidad para entender sus demandas. Yo digo que sí, pero ojo, ¿no?, que creo que a los empleadores hay que hacerles caso en lo que hay que hacerles caso. Y siempre digo que nunca un empleador te dice es bueno que los alumnos lean a Tolstoy, nunca un empleador te dice que es bueno que los alumnos vean el cine de Tarkovsky, nunca te dicen que contemplar el barroco en Navarra es una buena idea, porque los empleadores están pensando, como es lógico, en que estos estudiantes que acaban en el año 2000, vamos a decir, 19, su grado, su máster o su doctorado, van a tener una serie de necesidades laborales. Ya, pero nosotros en la universidad formamos gente que va a trabajar en el año 2019 y 29 y 39 y 49. Entonces, ¿cómo deben ser esas personas? No deben ser personas que sepan solo unas habilidades prácticas, sino que tienen que ser cultos, flexibles, con capacidad de trabajo en equipo, empáticos, innovadores, bueno, con capacidad de aprender. Y esto es lo difícil, esto es lo que el empleador no te dice. El empleador piensa en la necesidad a corto plazo del mercado laboral, pero nosotros tenemos que formar gente que tenga una carrera profesional exitosa durante 45 años. Y cuanto más cultos y cuanto más habilidades analíticas tienen los alumnos y alumnas que están en la universidad, mejor les va a ir. Nosotros, una universidad por esencia es largoplacista y tiene que pensar no en el alumno qué le pasa el día siguiente a irse de la universidad, sino qué le va a pasar los 40 años siguientes a irse de la universidad. Esto era un poco mi matiz con Luis. Estoy radicalmente de acuerdo. O sea, no puedo. Nosotros, teóricamente, la cuna del conocimiento está en la universidad, y el conocimiento, además, la pérdida de un conocimiento no competencial dirigido a un trabajo humanístico al que te has referido, es la gran tristeza en este momento. El que desapareciera, como desapareció la filosofía, etcétera, yo creo que a todos nos ha penado mucho, ¿no? Y ese matiz, vamos, lo compro perfectamente, totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, yo también, en línea sobre todo con lo que decía Alfonso Sánchez, mi tocayo, creo que el mercado es un monstruo insaciable y siempre quiere más. Yo creo que antes se pedía que los titulados tuvieran la formación necesaria técnica para trabajar al día siguiente. Cuando eso se consigue, al final lo que se quiere es que tengan idiomas, después lo que se quiere es que tengan otra serie de competencias, y el mercado siempre quiere más. Y ante eso, bueno, pues nunca satisfaremos completamente al mercado, ¿no? Yo creo que aquí hay que llegar a un cierto equilibrio. Al final la formación universitaria yo creo que tiene un valor en sí misma, y que eso sirve para que la universidad progrese, que la sociedad progrese, independientemente de que formemos los titulados que exactamente necesite el mercado. La sociedad yo creo que demanda personas formadas, y la universidad está aportando eso. Y además, que una persona haga un determinado carrera, un grado universitario, y luego se dedique a otras cosas, tampoco hay que pensarlo como un fracaso, porque seguro que lo que ha aprendido, aunque no lo aplique directamente en su trabajo, tiene un valor social
importante, seguro. Tramo final para nuestro programa. ¿Es independiente la universidad de la política? ¿Vive con independencia y con autonomía? ¿De quién dependemos? Bueno. De presupuestos. Yo he leído últimamente, estos días sobre todo, que las universidades públicas, yo hablo como son ellos los que tendrían que hablar, las universidades todas, necesitan una ley de autonomía o una ley orgánica que les dé más autonomía en varios sentidos, ¿no? Que puedan tener presupuestos plurianuales, que puedan... Haya que depender directamente del Exacto. color político que gobierne, ¿no? Sí, pero en el caso de universidades públicas, ¿de quién dependemos? Dependemos fundamentalmente de los presupuestos, o bien de los presupuestos generales de Navarra, o bien de los presupuestos generales del Estado. Entonces, bueno, ahí está la habilidad de los rectores, de las personas gestoras de la universidad para el entendimiento con los políticos, con los cuales siempre tendremos que actuar. Claro, ¿cómo beneficiaría esa ley de autonomía universitaria? De alguna manera, ¿podrían separarse un poco más los caminos de la política y de la universidad? A ver, la autonomía universitaria es una cuestión al final de equilibrio. Sí que es verdad que aunque la autonomía está consagrada por la Constitución, en este caso concreto, la realidad en nuestro país, y esto un estudio que hace la Asociación Europea de Universidades, de los 28 países de la Unión Europea, España siempre está al 24, 25, 26 en cuanto a nivel de autonomía, o sea, por lo bajo, ¿no? Está de los últimos. Autonomía, hablamos de autonomía financiera, autonomía de contratación, autonomía académica, autonomía organizativa. Entonces, al final, claro, lo que decía Carmen, en el fondo el hecho de depender de presupuestos públicos hace que eso sea complicado. Por tanto, hay que llegar, a falta de una ley que regule esto de una manera mucho más precisa, a un equilibrio con la administración, en nuestro caso el Gobierno de Navarra, de manera que, bueno, que sea un pacto en el que decir, bueno, ¿qué queremos que sea la universidad pública en este caso? ¿Cuál queremos que sea el papel que realice para la sociedad de Navarra? Y bueno, no solo para Navarra, sino por extensión pues casi del resto del mundo, ¿no? Y entonces en ese equilibrio, una vez llegado a ese acuerdo, la universidad debe tener la autonomía para gestionar esos recursos de la manera que cree y que sabe hacer, pero por supuesto en un pacto, teniendo en cuenta que nosotros debemos responder a una necesidad social. Y los rectores también, como decía Carmen, tienen que tener la habilidad, claro, efectivamente, para convencer también a la clase política del momento, ¿no? Porque las decisiones políticas son determinantes a la hora de extender una universidad en una comunidad, como puede ser el caso de la Universidad de Navarra, ¿no? Sí, para mí las dos palabras más interesantes aquí en la relación de la universidad con el mundo político y con la sociedad son libres y responsables. Libres y responsables. Yo tengo que decir que en mi caso yo no tengo motivo de queja porque tengo libertad, ¿no? Como mi financiación no es pública, o sea, nosotros podemos decidir sobre sueldos, sobre grados, lógicamente todo hay que acreditarlo y controlarlo, pero tenemos libertad. Creo que quizá, como decía mi tocayo, en el mundo público hay un poco menos y ese es un problema. O sea que lo primero es una universidad buena tiene que tener la libertad para tomar las decisiones que considera mejores para su desarrollo estratégico y de futuro. Libertad. Y la segunda cosa es responsabilidad, claro. Y aquí sí que creo que hay que distinguir entre el mundo público y el privado. El mundo público tiene que ser responsable porque recibe un dinero público y tiene que responder y hacer una rendición de cuentas adecuada. Oye, mira, estamos utilizando bien el dinero, así en concreto, cosa que creo que hace, de hecho, la universidad pública. En nuestro caso, claro, el dinero público, en nuestro caso, es en concreto el 4% de nuestro presupuesto. O sea que no es mayoritario, obviamente, ¿no? Pero nosotros también tenemos que ser responsables, porque tenemos pacientes que van a la clínica, alumnos que vienen a la universidad, donantes que echan una mano pues, en el Museo de Arte y también, aunque sea una pequeña parte, un 4% de fondos públicos. También tenemos que ser responsables y hacer rendición de cuentas con toda transparencia, de modo que la sociedad puede decir, oye, ¿esta es una institución de fiar o no? Y al final, siempre decimos, ¿cómo es la universidad? Yo repito lo mismo siempre. Unas muy buenas, otras buenas, regulares, malas, y eso pasa en todos los países. Por ejemplo, hablamos mucho de Estados Unidos, donde hay grandes universidades, y también me interesa decir, las peores universidades de Estados Unidos probablemente sean peores que la peor universidad española. O sea que la ley o la norma o el control nunca evita que alguien sea malo. Creo que lo que hay que hacer es que haya incentivos
para el que quiera ser bueno pueda serlo. Por ejemplo, libertad. Luis. A mí una cosa que me preocupa, aparte de lo que decían mis compañeros, es el hecho de la universalidad. Es decir, para mí la universidad tiene que ser un sitio de libertad, como decía Alfonso, un sitio en el que pueda hacer de contrapeso a un determinado poder político, ¿no? Si yo acabo de estar en algún país en el que no hay libertad política y ves cómo la universidad se ve absolutamente impregnada del color del dictador, en este caso, ¿no? Entonces, obviamente estamos en un país democrático, pero tiene que haber ese nicho de libertad en el que nos podamos expresar todos los colores, en el que pueda haber Estado. Y lo digo porque a veces en situaciones así, pues el hecho de que haya un nicho en el que se pueda debatir sin ningún problema, no haya presión en ese debate y se puedan expresar todas las ideas y quepa todo, hace que la sociedad sea mucho más inclusiva, ¿no? Nos quedamos con todas estas palabras. La universidad presente y del futuro, más ágil, más flexible, con control, con revisión de procedimientos, con autocrítica, con independencia, con planes plurianuales. Bueno, todo esto y mucho más, ¿no?, que nos queda por debatir, pero hoy de momento nos quedamos con estas reflexiones tan válidas, tan interesantes de las máximas autoridades de la universidad en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, rectores, muchísimas gracias, directores, por acompañarnos. Ha sido un placer, la verdad. Gracias. Espero que también ustedes, nuestros espectadores, convengan conmigo de esta manera. Hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Y llegamos ya a nuestro fin. Gracias por su compañía y por su confianza. Ya saben que volveremos mañana con nuevas historias, pero nos vamos, como siempre, con una frase que precisamente alude hoy a la universidad. Gracias por su confianza y hasta pronto. Adiós. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.